Y después voy a agradecer de paso también a la senadora porque se ha ocupado de el regalo correspondiente de los invitados que hemos tenido en este programa. La senadora que nos acompaña ahora dijo, antes de entrar, le dijo, feliz día a todos los periodistas. Está con nosotros y la recibimos con un fuerte aplauso a la senadora Ana Almirón. Muchísimas gracias por el regalo, primeramente. Bueno, gracias por el presente, a ustedes. Feliz día para todos los periodistas y para los que no están también y están en sus casas, los que están haciendo radio, TV, en un momento súper complejo. Yo creo que los periodistas son trabajadores esenciales y lo fueron durante toda la pandemia. Recordemos que ningún periodista, ninguna periodista dejó de trabajar y tampoco quienes ejercen la tarea del periodismo, porque son muchos los que están atrás, aparte de los que están adelante, ¿no? Ana, cada una de las tareas que desempeñamos en esta vida y en este país, digamos, llevarla adelante es muy difícil, muy complicado. En tiempos como estos todavía lo es mucho más. Hacer política en tiempos de pandemia es verdaderamente muy difícil, sobre todo porque además vivimos tiempos especiales, particulares y rodeados de una invasión de información y medios que pueden estar a favor o en contra y que pueden terminar exponiendo cosas que están buenísimas, pero también mostrando la parte negativa de alguien que por ahí no necesariamente está procediendo de manera equivocada. Es decir, en un día como hoy, los periodistas deben tomar mucha conciencia de lo que significa estar en el lugar en el que en el lugar que ocupan, pero a la vez el político debe entender que es más que nunca el representante. Y yo creo que son tareas complementarias. Estamos viviendo una época excepcional de una pandemia que ha paralizado no solamente la Argentina, Corrientes, sino el mundo, en donde las mejores economías del mundo también están paralizadas y a la vez estamos viviendo una época de mucha infodemia, donde también consumimos todo el tiempo de cuándo va a llegar la vacuna, en qué momento se va a paralizar, está saliendo una nueva vacuna, hay más vacunas en Corrientes, está llegando, no está llegando, sobran respiradores, cuánto de cama de UTI están ocupadas al día de hoy. La verdad es que es una preocupación constante de todos los ciudadanos, sobre todo, que están escuchando y a la mañana nos levantamos a prender la radio para saber cuántos casos tenemos en la provincia, para saber cuánto de camas están ocupadas. Por eso me parece que, aparte de celebrar el Día del Periodista, me parece un día, sobre todo en esta situación excepcional, para reflexionar sobre la tarea que realizan. Me parece a mí, o la tregua en política y en los medios y en la exposición de quienes estaban de un lado y del otro de la famosa grieta, duró casi una ola. Digo, porque al comienzo entendíamos todos que teníamos que ir para el mismo lugar. Y después empezaron unos y otros a mostrar lo que estaba mal, lo que estaba bien, lo que no se hacía, porque siempre miramos el espejo y queremos vernos reflejados en lo que falta en este país, sin valorar lo que verdaderamente se tiene. Sí, yo creo que duró una ola. La verdad es que al comienzo todos no sabíamos cuál era el proceso, no habíamos vivido tampoco en nuestro país y en todo el mundo una pandemia como esta, o por lo menos en este siglo. Y la verdad es que nos pusimos de acuerdo, oposición, oficialismo de las diferentes provincias, los gobernadores de las diferentes provincias con el gobierno nacional también, y me parece que así se pudieron llevar adelante un montón de acciones políticas para defender la salud y la vida, que es lo que nos está preocupando hoy. Ahora estamos entrando en un año electoral y eso se empieza a sentir también. Nosotros, yo hablo particularmente del Senado de la Nación, que la verdad es que muchas normas que el año pasado fueron acompañadas por la oposición, porque entendíamos que habilitaba al gobierno nacional a llevar adelante el cuidado de la salud, este año particularmente ya no importaban. Por ejemplo, voy a mencionar una que tiene que ver con la semana pasada, algunas normas que sacamos para cuidar la vida y la salud ya no importaban. Entonces, en otras, fíjate, no importaban más. No importaban ni siquiera que era preservar la vida y la salud. Fíjate un detalle, sí nos pusimos de acuerdo para sacar la prórroga de las PASO y la prórroga de las generales el mismo día. Cuando nosotros estábamos protegiendo la vida y la salud no nos pusimos de acuerdo, pero para prorrogar las PASO, para prorrogar las elecciones generales, hubo casi unanimidad, salvo 2 abstenciones que tuvieron la votación. Y eso nos habla de una reflexión como dirigentes políticos y como dirigentes en un momento tan complejo. Porque yo lo mencionaba, a mí me tocaba hacer el cierre justamente de esa norma y para defender justamente la prórroga, y en mi discurso yo lo mencionaba y decía, ojalá entendamos que no solamente nos tenemos que poner de acuerdo
para sacar una prórroga de las PASO, que es lo que nos interesa a la dirigencia política, pero también nos tenemos que dar cuenta que esa prórroga, si bien es para preservar la salud y la vida de los argentinos, porque vamos a tener más tiempo también para vacunar, vamos a salir del mes más complejo que es agosto. En agosto no solamente podemos tener un nuevo brote de COVID, sino que también va a permitir que haya ventilación cruzada, se puedan tener escuelas abiertas y demás. Pero mi reflexión final era esa. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en un tema tan político y no nos podemos poner de acuerdo en temas que tienen que ver con la economía? Ojalá sea un puntapié inicial para que hayan otras normativas que nos pongamos de acuerdo, pero también es un momento de reflexión para nosotros. Es realmente a partir de esto que manifestás, debe ser un momento de reflexión para entender para que entienda la dirigencia política que lo que hoy se necesita es una cosa totalmente distinta y que por ahí es muy idealista, ¿no? Pero aplaudir cuando el de la vereda de enfrente hace bien las cosas no está para nada mal. No, por supuesto. Es más, creo que fue un momento de calma. Aquel instante crítico de la pandemia fue un momento de calma y en el que todos estábamos de acuerdo en seguir, porque veíamos en la misma mesa sentados a todos los protagonistas y decir, bueno, por fin, pero insisto, duró una ola, parece. Sí, a mí igual me hubiese gustado también ese mismo consenso a nivel provincial. La verdad es que nosotros desde la oposición, lo hablo, no tenemos diálogo casi con el gobernador. Hubo este momento de ola, como decís vos, que fue cuando inició la pandemia, el gobernador nos convocó al diálogo y estuvimos presentes para aplicar las primeras medidas. Luego de eso tomaron definiciones solamente desde el gobierno y la oposición no participó, no porque no querramos, me parece que el arte del diálogo es el arte de la política. Y tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo aún en las disidencias. Bueno, ese diálogo no está ausente, y yo decía lo mismo para convocar a elecciones el gobernador hoy. ¿Cómo no lo vamos a criticar cuando fue el primero que llamó a suspender las PASO en su momento, a pedirle al gobierno nacional la suspensión de las PASO, y hoy convoca unas elecciones en el mes de agosto? Y quizás también faltó un poco de diálogo con la oposición. Somos minoría quizás dentro de las cámaras, pero es importante el diálogo aún con la minoría, el que tiene un voto. Me parece que ese diálogo faltó y se nota. Entonces después vienen todas las críticas de todos los lugares, ¿no? Aunque no haya coincidencia, claro, eso por está supuesto, clarísimo, ¿no? El diálogo tiene que haber. Bueno, sentarse a tomar un café. En eso estamos hoy con la senadora y bueno, vamos a aprovecharla ya que estamos. Recién hablabas de la grieta y me parece que ya lo hemos hablado con varias legisladoras que han venido, que generalmente cuando se tratan temas de género en el Congreso, ahí no hay grieta y es un tema que es totalmente transversal. Hace poco presentaste un proyecto, el jueves hablábamos acá con Leticia Gauna, el día del Ni Una Menos, a 6 años del Ni Una Menos, y lo importante que fue todo el movimiento y todo lo que trajo de por sí consigo, pero hace poquito presentaste un proyecto que se llama Ley Úrsula. ¿Nos podés contar un poquito de eso? Luego de que pasó lo de Úrsula, la verdad es que como legisladora, yo soy parte del Estado, de uno de los poderes del Estado, y siempre digo que me sentí impotente. Escuchar esos audios de Úrsula, pedir ayuda un montón de veces. 18 veces fue a la comisaría a reclamar ayuda, a reclamar acompañamiento, y la verdad es que no lo tuvo, y Úrsula terminó como terminó. Entonces yo me sentí parte de ese Estado que no la escuchó a Úrsula. Y desde el rol que me toca a mí como legisladora dije, ¿qué puedo hacer? Bueno, empezamos con nuestro equipo de asesores a ver dónde estaban o dónde consideramos nosotros que están las fallas hacia un sistema judicial que no escucha a las mujeres, que no atiende los casos de violencia de género o que los deja como de modo secundario. ¿Dónde están las fuerzas policiales en ese sentido cuando Úrsula fue a erradicar las 18 denuncias? Y la verdad es que uno se siente impotente, y ahí es donde presentamos para sancionar no solamente a esa persona que incumplió su perimetral que estaba en ese momento, sino también para las fuerzas policiales cuando van a pedir ayuda, cuando van a pedir acompañamiento y no lo tienen. Y ahí me parece que la ley Micaela juega un rol muy importante. No solamente la ley Micaela tiene que ser para los funcionarios de los altos estratos de los 3 poderes, sino que tiene que empezar a aplicarse a las fuerzas de seguridad y también, creo yo, a las fuerzas sanitarias. ¿Por qué?
porque también hablamos muchas veces, y hace poquito también celebramos el Día del Parto Humanizado, y muchas mujeres, aún aquellas que deciden llevar adelante un embarazo, son sujetas de violencia en el momento en que van a parir, en el momento en que van a tener un hijo. Entonces me parece que también la ley Micaela en ese sentido, para que se tenga perspectiva de género en los ámbitos sanitarios, en los ámbitos policiales, es necesario. Y el último artículo que nosotros pedíamos una modificación y un agravamiento de las penas tenía que ver con la sanción a jueces, fiscales y a cualquier escalafón del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque generalmente cuando llegan al estrato judicial algún tipo de denuncia se lo deja de modo secundario. Y en eso me parece que le tienen que dar prioridad. Los casos, tuvimos casi 1000 casos en lo que va de la pandemia, de femicidios y travesticidios, y me parece que esos son prioridad. Celebro que son política de Estado a nivel nacional. No es que quiera salir del tema, pero sí, ¿no? Digo, son temas que, como decía Milena, son transversales. Pero por ahí uno se pregunta, ¿y por qué en realidad no pasa esto con el resto de los temas, ¿no? Volviendo a lo anterior, parece que hay algunos temas que sí está bien que los hablemos y que todos coincidamos en algún momento, porque parte de la sociedad entiende que... Pero hay otros tantos que tienen que ver con el día a día, volviendo a lo anterior, que cuesta muchísimo poder escuchar por lo menos voces que acuerden, que lleguen a un consenso para salir adelante. Eso es, digo, como parte de la sociedad, el reclamo que muchas veces se le hace verdaderamente a la dirigencia. Sí, se trata muchas veces de llegar en materia económica, sobre todo, que es lo que más conflicto genera, llegar a un punto de acuerdo, de revisar las disidencias, revisar las normas. Es un trabajo que lo realizamos en comisiones que quizás no se visibiliza a la sociedad o que la sociedad no se entera, pero lo tratamos de hacer. Creo que el diálogo falta muchísimo y se vislumbra muchísimo porque uno cree quedarse con sus ideas y empoltronarse en sus ideas y no entender que el de al lado te puede ayudar aún siendo de otro partido. Hablando de partidos, un poquitito de política, de la política correntina. ¿Qué pasa puertas adentro del partido justicialista? Nosotros ya sabemos, se vienen las elecciones, más allá de cuál es la fecha o no, ustedes han presentado su posición, han expuesto respecto a la fecha que ha fijado el gobernador, pero más allá de ello, digo, uno sabe que de un lado está Valdés y del otro lado, ¿quiénes son los candidatos? ¿Se saben? ¿Se conocen los nombres? Hay un montón de candidatos. Me parece que en un momento de pandemia lo más importante para nosotros tiene que ser la campaña de vacunación, que es lo que venimos diciendo a nivel nacional y que lo plasmamos también a nivel provincial. Nos preocupa cuántas vacunas están llegando a Corrientes, cuántas son aplicadas, cuántos correntinos entran en UTI y qué cantidad de camas tenemos. Me parece que esa es la campaña que más importa y que nos tiene que importar a toda la dirigencia política. Los nombres se van a conocer en el momento en que nosotros tengamos que presentar listas y ahí recién se van a conocer. Hay un montón de nombres en danza y de acuerdos que se están llevando adelante internamente de los partidos, pero me parece que lo más sano es hoy preservar la salud y la vida de los correntinos y las correntinas. ¿Cómo ves el plan de vacunación? ¿Cómo viene la vacunación en Corrientes? Estoy muy contenta, me parece que están haciendo un plan histórico y excepcional a nivel nacional. Tenemos 18 millones de vacunas a nivel nacional que ya llegaron, 14.000. Hace un ratito miré, todos los días miro el monitor, que es, aparte es un monitor transparente, es un monitor público que cualquier ciudadano puede acceder y interiorizarse cuántas vacunas llegaron a Corrientes, que llegaron 440.000 al día de hoy. Y espero que llegue a cada rincón de nuestra patria chica que es Corrientes para que la elección que tenga que darse, con los candidatos peronistas que tenga que darse, se den con la mayor cantidad de vacunados posible. Vuelvo a la política, dijiste candidatos peronistas y acuerdos. ¿Hay distintos acuerdos? ¿Pueden aparecer otros nombres que no necesariamente estaban en la lista, en la primera línea del peronismo? Sí, yo creo que puede ser un efecto sorpresa. Estamos dialogando con todos los sectores que entendemos que pueden llevar adelante ese proyecto provincial y popular que llevamos nosotros, que se plasme en Corrientes muchas de las políticas que se están llevando adelante a través del gobierno nacional, correntinizar nuestro proyecto nacional al cual nosotros acompañamos y hay nombres y también mujeres que pueden llegar a plasmar ese proyecto. Senadora, muchísimas gracias por la visita. Lo único que lamento es que tanto te hacemos hablar que no podés tomar el café, pero la verdad es un café extraordinario. Cuando quieran, la verdad que es un placer venir y yo siempre digo que venir a los programas en la radio es rendir cuenta ni más ni menos de lo que hacemos nosotros como legisladores. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La legisladora con nosotros, Ana Almirón.